Seguimos en este semáforo, miércoles 22 de mayo de 2024. Les adelantaba también parte de la conversación de esta segunda parte en el inicio, sí que saludamos de inmediato al defensor de la niñez, Anuar Quesille, que está en contacto con nosotros, nosotras. Bienvenido. Hola Diana, buenos días. Muy buenos días y la idea es poder conocer más detalles de este diagnóstico sobre la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes, bueno, que ha sido dado a conocer hace algunos días y quizás hacer la siguiente propuesta, conocer primero cómo fue la metodología o el contexto en que finalmente se decide hacer este diagnóstico. Bueno, yo creo que, claro, antes de empezar a dar cuenta de los Sí. datos que arroja este diagnóstico de la Defensoría, creo que la pregunta que tú formulas es muy relevante porque creo que es importante saber la forma en que los datos que finalmente salen a la luz Ujú, pública son trabajados por parte de la Defensoría. Lo que ocurre, y esto es uno de los temas que la Defensoría de la Niñez ha ido identificando a lo largo de los años, es que las instituciones del Estado tienen la facilidad de poder generar información específicamente en las áreas para las cuales están mandatadas. Eh, Sin embargo, por temas de contingencia, por tiempo y por recursos, cuesta mucho que las instituciones puedan cruzar sus mm, datos o sistematizarlos para tener información clara que dé cuenta de un problema, ¿no? Y eso ha sido un tema que fue advertido por la Defensoría y precisamente a raíz del trabajo que realiza constantemente el Observatorio de Derechos de la Niñez de la Defensoría, este diagnóstico de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes se realizó precisamente en base al análisis, al cruce de datos y a la sistematización de información en distintos temas que nosotros denominamos ejes de derechos, ujú. para justamente saber cómo estamos actualmente. Es una foto, ¿verdad?, al sistema de niñez y adolescencia en Chile, que en definitiva nos hace reflexionar acerca de aquellos desafíos a los cuales estamos llamados a cumplir, ¿verdad?, como Estado y en general como sociedad. Mm. Si yo estaba revisando acá, de hecho tengo el documento donde también ahí deja la interrogante, ¿cómo leer este diagnóstico? Y se cita estos diversos ejes de derecho, donde hay una descripción, hay un panorama de los indicadores y con principales datos relevados a lo largo del texto. Antes quizás que revisemos algunos detalles, por el tiempo seguro no vamos a alcanzar a abordarlo completo, pero como introducción a estos ejes, ¿por qué se incorporan estos ejes en particular? Bien, lo que motiva en el fondo la identificación de los ejes, acá tengo el documento, Ujú, tiene que ver precisamente con dos circunstancias. La primera es la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, que va a cumplir 35 años de vigencia a nivel mundial, 34 años desde que el Estado de Chile la ratificó, establece los estándares y consagra un catálogo de derechos. Y desde el 15 de marzo del año 2022, el Estado de Chile ratifica la ley 21.430, que era la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que precisamente lo que hace esa normativa es una bajada de los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño a la realidad nacional. Eso nos encontramos con una ley que es muy parecida a la Convención, porque consagra principios, consagra derechos y además consagra algunos mecanismos que tienen los niños, niñas y adolescentes para hacerlos valer. Y desde esa perspectiva, considerando la forma en que los derechos son agrupados desde el punto de vista de los niveles de obligaciones que el Estado tiene, es que se identifican precisamente estos ejes, ¿verdad?, de desarrollo, de protección, de participación y el eje de garantes de derechos que involucran en definitiva distintos tipos de derechos que nos permiten de una u otra forma ordenar la información ujú. para poder saber también qué datos cruzar. Entonces, básicamente se ve una estrategia de facilidad en la lectura de los datos y entregar una información clara. Si yo estoy leyendo acá, por ejemplo, derechos de vida y supervivencia, derechos de desarrollo, derechos de protección, de participación, garantes de derechos. Comencemos ya aquí con algunos detalles de estos ejes. Em,
por cuál quisiera comenzar y a lo mejor ahí desglosar, porque sabemos que en distintas situaciones cuando hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, quienes están sujetos a instituciones del Estado, se han conocido algunos documentos preocupantes en años anteriores, incluso emanados por el mismo Poder Judicial, pero también otros, qué está pasando con educación, sabemos que también hubo ciertos quiebres en contexto de pandemia, algunas ideas fuerzas y de ahí podemos ir quizás pasando al detalle. Sí, sí. Yo creo que evidentemente por temas de tiempo no vamos a Mm, poder alcanzar a ver cada una de las información que sí. tiene el diagnóstico. Sin perjuicio de ello, las personas pueden acceder a Ujú, nuestro sitio web o a través de nuestras redes sociales y descargar el documento que está público y disponible para todos y todas. Yo creo que es importante, a propósito del diagnóstico que publicamos como Defensoría de la Niñez, referirnos a algunos temas que creemos que son ujú, importantes y que de una u otra forma se relacionan con los problemas que de manera más urgente o más evidente evidencia la niñez y la adolescencia para el reconocimiento y protección de sus derechos. Lo primero, que precisamente tú lo abordabas también en primer lugar, tiene que ver con la situación educacional. Porque en el último tiempo, y particularmente a propósito de la crisis educacional en Atacama, ¿verdad? Que el año pasado tuvo ujú, por cerca de 83 días a niños y niñas sin clases, justamente se dieron a conocer distintos problemas que no son producto de la crisis educacional, sino que son producto de un problema estructural, ¿verdad? Histórico de parte del Estado, y que tiene que ver precisamente con las faltas de matrículas y con las condiciones y la infraestructura de los establecimientos educacionales para que los niños y adolescentes puedan ejercer ese derecho a la educación que está por primera vez consagrado en nuestra legislación en la ley 21.430. Eh, y más allá de los problemas de ese punto, en el aspecto educacional lo que más preocupa conforme al diagnóstico es la forma en que han aumentado las situaciones de mm, violencia en los contextos educativos. O sea, tenemos un problema de cobertura en la cual el Estado está trabajando, tenemos un problema de infraestructura en la cual el Estado está trabajando, pero probablemente donde no existe una estrategia tan clara, dice relación con la violencia contra la niñez en los contextos educativos y particularmente la violencia que se produce entre pares, ¿verdad? La violencia entre estudiantes. Y ahí parte de los datos, ¿verdad?, que releva el diagnóstico tiene que ver con este aumento importante, ¿verdad?, en los últimos 4 años de las denuncias, ¿verdad?, mm, que se presentan a propósito del eje de la temática de la convivencia escolar y que son recibidas, ¿verdad?, por la Superintendencia de Educación. Ahí en el diagnóstico se identifica que hay un aumento de cerca de un 38% en el aumento de las denuncias. Esto podría leerse de dos perspectivas. La primera es que efectivamente los mecanismos de denuncia están siendo más ujú, conocidos y la claro. gente está recurriendo en mayor medida a la superintendencia, pero lo que claramente representa un problema es que tenemos una tasa importante de violencia en los establecimientos educacionales que no solamente está dada por el bullying o por la violencia física al interior de los colegios, sino que está dada también por formas de violencia que se dan en el contexto del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El ciberbullying, el acoso online, el uso de las redes sociales, ¿verdad? El sexting, sextortion y el grooming, son situaciones que en definitiva han repercutido de manera negativa en la garantía del derecho a la educación y por otra parte el ejercicio o la protección de la niñez frente a toda forma de violencia. Yo creo que ahí tenemos un tema que es importante y para lo cual el Estado debe generar estrategias que son relevantes. Cruzado con salud Em, mental también, ahí es otro de los Sin puntos. duda, sin duda. Salud mental tiene un tema que en el diagnóstico ocupa un lugar de privilegio, no precisamente porque sea un tema en el cual estamos bien. Todo lo contrario, estamos frente a una situación bastante preocupante y que tiene que ver precisamente con la forma también en que el Estado responde a las necesidades de salud mental que actualmente presentan los niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos un importante efecto, ¿verdad? Y que tiene que ver con que resulta altamente preocupante la magnitud de los problemas de salud mental, preocupantes tasas de suicidio y por otra parte cifras importantes en materia de listas de espera, donde los niños, niñas y adolescentes, y así lo refleja el diagnóstico,
manifiestan en un porcentaje importante que no han podido ir a un diagnóstico psicológico o que no han podido ir a una atención psiquiátrica, lo que también repercute en altas tasas de suicidio adolescente. En el último tiempo uno podría dar cuenta de un promedio de 100 suicidios al año de niños, niñas y Mm. adolescentes y que se debe en gran parte por falta de acceso a salud mental. Y eso se agrava aún más en el caso de niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado, que están Mm. siendo destinatarios de algún programa producto de una vulneración en sus derechos. Entonces tenemos un problema muy, muy relevante en esa materia. Conversamos esta mañana con Anuar Quesille, defensor de la niñez, sobre este diagnóstico, sobre la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes 2024. Nos van quedando los últimos minutos. Ahí a lo mejor dejo también en sus manos qué priorizar, pero había otro punto que ustedes hacían referencia sobre la crisis de movilidad humana, que pasa con el proceso de regularización, de casos de familias migrantes, que pasó con la capacidad de proteger con pertinencia y de manera adecuada el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. Y además se pone un punto en la zona norte del país sobre esto, una preocupación ahí. Si a lo mejor podemos abordar algo de eso, pero también los desafíos luego de tener estos diagnósticos. Sí, yo diría que si tuviéramos que identificar como temas dentro del margen de tiempo que tenemos, yo diría que son tres temas en los que es importante relevar, donde hay desafíos al margen de los que ya hablamos de salud mental y Ujú. de violencia escolar. Lo primero tiene que ver con la niñez en contextos de movilidad humana, es decir, niños, niñas, adolescentes migrantes o refugiados o solicitantes de asilo. Eh, y esto tiene un enfoque meramente que está centrado en la protección de los derechos humanos de las personas. Esto en ningún caso obedece, y nunca ha sido la postura de la Defensoría, de que el Estado tiene que promover una migración irregular. Acá no, acá el Estado tiene el derecho y tiene el deber de generar migración regulada, segura y ordenada, pero hay un límite infranqueable justamente para cumplir esa aspiración de la migración segura y regular, de la cual es partidaria la Defensoría de la Niñez, que son el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Y acá nosotros tenemos un mandato legal que tiene que ver con que la propia ley de garantías reconoce los derechos y establece obligaciones para el Estado eh, respecto de niños, niñas y adolescentes que están en Chile, los niños, niñas y Ujú. adolescentes en Chile, y Ujú. no los niños, niñas y adolescentes de Chile. Es muy sutil la distinción, pero el mandato es claro. Y ahí efectivamente lo que falta es avanzar hacia un plan que permita que niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad puedan acceder a derechos sociales en las mismas condiciones que los nacionales. Esto en ningún caso debería implicar dejar desproteger los derechos de los nacionales, sino que se trata de nivelar justamente la forma en que el Estado atiende y garantiza los derechos humanos, por ejemplo, en educación, vivienda y salud. Y ahí tenemos un desafío que es relevante desde el punto de vista de cómo la política nacional de migraciones responde a esta necesidad y se compatibiliza con las aspiraciones del Estado de regular y ordenar la movilidad humana. Y eso es justamente un tema que estamos trabajando actualmente desde la Defensoría de la Niñez. Lo otro ahí tiene que ver principalmente con temas importantes, ¿no? Que en el último tiempo lo hemos visto como Defensoría porque hemos participado en muchas de estas circunstancias, que tiene que ver en los desalojos, ¿no? Que tiene que ver con cómo en los últimos años ha aumentado en más de un 45% eh, la tasa de niños, niñas y adolescentes que viven en campamentos. Mm. Nosotros, a propósito de los datos que fuimos cruzando y sistematizando en este diagnóstico, identificamos cerca de entre el 2022 y 2024 un incremento de 341 nuevos campamentos, ¿verdad? Que en definitiva implican una situación en la cual está en jaque la protección del Claro. derecho a la vivienda y otros derechos sociales. Por lo tanto, la política habitacional también tiene que dar una respuesta frente a la situación de niños, niñas y adolescentes que viven en estos contextos de irregularidad y que no solamente se ven vulnerados o cuyo derecho a la vivienda se ve inobservado, sino que también hay una serie de otros derechos sociales que no están siendo considerados. Y por otra parte, yendo al tema justicia, y este es un tema que también vital, que releva el diagnóstico de la Defensoría de la Niñez, es la utilización de la medida cautelar de internación provisoria respecto de los adolescentes en conflicto con la ley.
se habla que efectivamente estamos frente a un problema de la delincuencia juvenil, cifras que aún en términos bien concretos no alcanzan las cifras que teníamos antes de la pandemia. La delincuencia juvenil ha ido en un descenso y si bien en el último año había un ascenso de la delincuencia que cometen adolescentes, no llegamos aún a las cifras tope que experimentábamos en el 2019, por ejemplo. Sin embargo, existe una circunstancia bastante preocupante que pudimos constatar en el diagnóstico y que tiene que ver con el uso de la internación provisoria, de la privación de libertad para adolescentes como una medida cautelar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico nos indica que del 100% de los adolescentes que están vigentes en internación provisoria, solamente, o que estuvieron vigentes en internación provisoria para el periodo de la investigación, solo el 33% de esos adolescentes terminaron justamente en una sanción privativa de libertad. Es decir, el otro 67% o fue absuelto o fue sancionado a una medida en el medio libre. Entonces estamos frente a una utilización excesiva de la internación provisoria en circunstancias de que el mandato del nuevo servicio de reinserción social juvenil es precisamente buscar alternativas que permitan justamente una responsabilización por los delitos que cometen los adolescentes, pero a la vez medidas que permitan a esos adolescentes reinsertarse académicamente, laboralmente y que efectivamente esto produzca efectos pertinentes, es decir, que los adolescentes no vuelvan a delinquir. Y la privación de libertad sabemos que tiene efectos bastante negativos justamente para lograr las aspiraciones de la reinserción social. Entonces también es un tema que nosotros hemos levantado como relevante y respecto al cual el Estado tiene que trabajar. Y en base a desafíos, y con esto ya termino, eh, existe un desafío en primer lugar de poder trabajar todas estas situaciones de diagnóstico de manera transversal. Acá los temas de justicia no los va a resolver solamente el Ministerio de Justicia Claro. o la Fiscalía o el Ministerio Público o los jueces. Los problemas de campamentos no los va a resolver solamente la Autoridad de Vivienda. Los problemas de migración no solamente los va a resolver el Ministerio del Interior. Acá se necesita un trabajo coordinado entre todas las instituciones que permitan identificar aquellas deficiencias para poder abordarlas de manera integral, de manera holística y de manera que se pueda superar la brecha garantizando otros derechos. Yo creo que probablemente ese sería el principal llamado que hacemos desde la Defensoría de la Niñez a propósito del diagnóstico que hemos publicado hace unos días. Bueno, hemos querido dar esta mirada, esta primera mirada, tenemos, está el documento ahí para revisar, podemos en todo caso también ir viendo algunos otros espacios para ir profundizando con algunos detalles, pero nos parecía relevante poder mirar cómo había sido este diagnóstico, qué desafíos dejaba. Sabemos además en un contexto de cambios institucionales, bueno, la misma creación de la Defensoría, ahora lo que ha sido esta división cambio legislativo de dividir el Sename, de este sistema de garantías, además que tiene que implementarse respecto de la niñez. Bueno, hay varios puntos y que, bueno, en algunos momentos incluso se ponen en momentos de campaña los niños primero, pero vemos que hay mucho por hacer todavía y es parte de esta posibilidad de conversar y de reflexionar. Agradecemos esta mañana, quedamos ahí en un nuevo contacto con Anuar Quesille, defensor de la niñez. Que tenga una buena mañana. Igual, Diana, muchas gracias por la conversación. Muy buen día y estamos cerrando.